Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la clase número 7. En este caso vamos a comenzar con funciones de variable real, de una variable real, eh, y vamos a dar algunas definiciones y ejemplos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Las clases van a ser, creo, 4 clases de esta práctica y las que corresponden a la práctica 2. Y son todas vamos a tratar de ver todas las funciones con las que vamos a trabajar. Entonces les decía, primero vamos a ver la definición de función, vamos a ver algunas dominio, codominio, imagen y gráfico, definiciones y también vamos a ver ejemplos de las primeras funciones que vamos a trabajar, que son las algebraicas, eh, funciones polinómicas, racionales, raíces cuadradas, módulo, etc. Entonces, a ver, desde un punto de vista matemático, una función es una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Cualquiera, U y B. En nuestro caso, esos subconjuntos van a ser de números reales, o sea, un subconjunto U y B de números reales, en el que cada elemento de U está relacionado con uno y solo uno de B, ¿sí? O sea, que la función es una asignación, ¿sí? A cada elemento de U le manda una flechita a un elemento de B, o sea, de cada elemento de U sale una única flechita a un elemento de B. Y es en esa dirección, ¿sí? De U a B. La notación que van a ver que la vamos a usar muchísimo es esta, F, ¿sí? Que va a ser una función que va de U a B, ¿sí? Es bastante esquemático, ¿sí? Y U, que es el conjunto de salida, se denomina dominio, ¿sí? Y B es el conjunto de llegada y se denomina codominio, ¿sí? Así que vamos a dejar de llamarles U y B y vamos a hablar de dominio y codominio de la función. Entonces, a nivel conjuntístico, o sea, esta definición es una definición conjuntista de relacionar elementos de dos conjuntos. Puede ser capaz que los dos conjuntos sean el mismo conjunto, entonces es como que hago dos copias y relaciono con una flechita, ¿sí? Acá en este caso, U está representado por tiene estos elementos, x1, x2, x3, x4, x5, esos serían números, ¿sí? Yo lo hice lo más general posible, y B tiene a I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Fíjense que de la F la flecha va en el sentido de U hacia B. Entonces, de todos y de cada uno de los elementos de U sale una flecha, una única flecha, ¿sí? Entonces, fíjense que siempre es esta dirección. Incluso acá van a ver que si bien hay dos de X2 y de X3, de cada uno sale una flecha, pero van al mismo elemento, ¿sí? E incluso hay elementos de B que no están relacionados con elementos de U, pero todos los de U tienen que tener flechita, tienen que tener relación, ¿sí? En nuestro caso, estos XI, estos X1, 2, 3, 4, 5, I e IS, son números reales. Puede haber justamente lo que recién les mencionaba, puede haber elementos del codominio que no estén relacionados, por ejemplo, el I3, el I4 y el I6. Este y este no están relacionados, ¿sí? Por default, siempre vamos a suponer, salvo que se especifique, que el codominio es todos los reales, o sea que el conjunto B, el conjunto de llegada, siempre va a ser todo R. Después vamos a ver que eso lo vamos a necesitar seguramente ajustar si nosotros queremos que la función cumpla determinadas propiedades. Pero por el momento, por default, el codominio es todos los reales. Ahora, el conjunto de todos los elementos del conjunto de llegada del codominio que se relacionan con el dominio se llama imagen, ¿sí? En este caso, fíjense que la imagen, ¿sí?, de esta función es un subconjunto formado por I1, I2, I5 e I7, ¿sí? Es un conjunto más chiquito, porque no todos los elementos de B están relacionados. Entonces la imagen es un subconjunto, en este caso, más chico del codominio, pero siempre va a ser del codominio. Puede haber elementos distintos del dominio que se relacionen con el mismo de codominio, como X2 y X3, que se relacionan con I2, ¿ven? Lo que yo les marcaba,
pero no puede pasar al revés. O sea, no puede, por ejemplo, si la función es de U a B, no puede pasar que de X2 salgan dos flechas, ¿sí? Eso es importante. O sea, no puede ser ambigua la descripción de la función, ¿sí? Y bueno, esta asignación, como nosotros ahí vimos, X1 se relaciona con Y1. Entonces, en vez de escribirlo así, lo vamos a escribir como que f de X1, o sea, f de esto, y va entre paréntesis, me da Y1. ¿Sí? Entonces, esta es la notación que vamos a usar. O sea, que la función se denota como f de X para cada X del dominio, ¿sí? Y esa es la forma general de enunciarlo. Entonces, si tengo esto, pues tengo una función, definimos el gráfico de la función como el conjunto de los pares ordenados dados por x, f de x con x. Acá es no en los reales, sino en el dominio, ¿sí? Porque podría, ahora más adelante vamos a ver que no necesariamente son todos los reales siempre, todo el dominio. ¿Sí? Entonces es un par ordenado que tiene la primera coordenada a un X del dominio y en la segunda a su imagen. ¿Sí? Esto como par ordenado es un conjunto de puntos de plano cartesiano. Nosotros nos vamos a dedicar fuertemente a graficar, a comprender, a predecir cómo van a ser los comportamientos de estos gráficos, ¿sí? Y a ver propiedades geométricas de eso. Entonces vamos a ver los primeros ejemplos. El primer ejemplo y el más sencillo es las funciones lineales, en el que voy a definir a f como m por x más b para cada x, ¿sí? Con m y b fijos. Fíjense que esto es parte de la ecuación de la recta, ¿sí? Donde está m era la pendiente y b la ordenada al origen, y en lugar de estar y acá está f de x, o sea que y es f de x. Entonces siempre como en el gráfico, el i está asociado, o sea, la segunda coordenada es lo que vale la función en el punto, ¿sí? Como esto lo puedo hacer para cualquier x, el dominio es todos los reales, siempre, independientemente del m y del b, ¿sí? Y en el primer caso de que m sea distinto de 0, la imagen va a ser todos los reales, pero si es dependiente 0, o sea, sería una recta horizontal, entonces la imagen sería un solo punto, ¿sí? Por ejemplo, acá, esta sería una función lineal con una pendiente positiva, ¿sí? Porque el gráfico es creciente, y este sería una lineal con pendiente constante. En este caso creo que es f de x igual 2. ¿Sí? O sea que es 2. Bien, entonces el gráfico es una recta, o una recta así, o recta así. Fíjense que en este caso las funciones lineales van a ser solo rectas con pendiente. ¿Sí? Las rectas verticales que les hemos visto en la clase de rectas, no se corresponden con funciones, porque las rectas verticales tienen ecuación x igual a una constante. Entonces quiere decir que para un único x tengo infinitos valores de y, entonces eso no tiene sentido, no es una función. Así que solamente serán con pendiente distinta de 0 o 0. Después, el ejemplo 2 es utilizando las ecuaciones cuadráticas, o sea, los polinomios de grado 2, es definir las funciones cuadráticas, ¿sí? Donde y va a ser f de x y va a ser a por x al cuadrado más b por x más c con a, b y c fijos, ¿sí? Entonces, un polinomio de grado 2 evaluado en x. El dominio, de vuelta, vuelve a ser todos los reales, porque un polinomio lo puedo evaluar en cualquier número real. Y acá, bueno, esto es más difícil de ver, en principio lo vamos a creer haciendo una tablita de valores y tomando para x y tomando x, f de x unos cuantos puntitos. Va a pasar que si este polinomio tiene coeficiente principal positivo, la imagen va a ir desde el i del vértice a más infinito, y si el coeficiente principal es negativo, va a ir de menos infinito al i del vértice. Básicamente, acá hay un ejemplo que lo voy a
Vamos a mirar un poquito mejor en la pizarra, en este ejemplo, porque si no, no se ve bien. La función es esta, es x cuadrado, perdón, sobre 3 más 2. Fíjense que acá a, ¿sí? Primero, el grado de esto es 2, ¿sí? Es un polinomio de grado 2. El a es 1/3, ¿sí? Que es lo que acompaña a x al cuadrado. Después no tiene, el b es 0, no tiene término lineal, y el c es 2, ¿sí? Entonces, si yo hago una grilla con puntos, que es lo primero que yo les recomiendo hacer esto, f de x y evaluar, ¿sí? Evalúo el 0, entonces f en 0 me da 2, evalúo en 1 y me da 1/3 más 2 y así, ¿sí? Menos 1 también me da 1/3 más 2 y uno va graficando esos puntitos, ¿sí? El 0, 2, después acá voy a tener este punto que es el 1. Fíjense que esto es 6/3 más 1/3, 7/3. ¿Sí? Esto es 7/3. Esto es 1/3 y esto es, si yo multiplico y divido por 3, es 6/3, ¿sí? 2 es 6/3, entonces 1/3 más 6/3 es 7/3. Esa es una forma de hacer cuentas también. Y lo mismo pasa con el menos 1. Bueno, acá no me salió muy perpendicular, pero sí. Entonces ahí puedo, con estas dos, puedo tratar de trazar la parábola, ¿sí? Entonces, como A es positivo, todas las ramas se van hacia arriba, entonces la imagen, cuando miro la imagen, fíjense que cuando hablo del dominio, miro el eje X y qué X puedo poner en la fórmula, ¿sí? O sea, acá puedo poner cualquier X, pero cuando miro Y, la imagen es mucho más difícil de verla. Entonces, muchas veces uno se apoya por el gráfico, se tiene idea del gráfico, y analíticamente muchas veces lo vamos a poder resolver y a veces no, ¿sí? A veces vamos, de hecho, después más adelante vamos a ver otras técnicas para calcular la imagen analíticamente. Entonces, lo que pueden ver por ahora es que si yo, fíjense, si yo trazara rectas horizontales, así igual 0, por ejemplo, no cruzo al gráfico. Igual 1, tampoco cruzo al gráfico. Igual 2, sí cruzo al gráfico. ¿Sí? Igual 2 es esta. Después si sigo, fíjense que a medida que voy aumentando el valor del i, voy cruzando al gráfico. No importa las veces que lo cruce. Lo importante es que siempre hay valores de imagen, ¿sí? De la función. Entonces eso me dice que de 2 para arriba siempre voy a tener cubierto los síes. Entonces por eso estoy diciendo que la imagen en este caso es de 2 a más infinito, ¿sí? Porque esto crece sin parar. Esa es un poco la idea. Entonces, volviendo a ver dónde estábamos. No, esto no. Acá. Ah, no, acá. Entonces, les decía, con AB fijo el gráfico es una parábola. Este es un ejemplo nada más, ¿sí? De acá saltamos, o sea, vimos lineales cuadráticas y ahora vienen las polinómicas. Claramente, en este caso, f de x va a estar definido por un polinomio, ¿sí? De un grado cualquiera. O sea, que las polinómicas son funciones cuya ecuación es la ecuación de un polinomio. O sea, esta es una función polinómica que se relaciona con un polinomio de grado n, ¿sí? Esta es la fórmula general de los polinomios. También el dominio es todos los reales, porque un polinomio lo puedo evaluar siempre en cualquier número real. Y la imagen, acá se empieza a complicar la cosa, va a depender de cada ejemplo. Y en particular va a depender muchas veces del grado. Por ejemplo, por ahora no lo vamos a justificar, o sea, no tenemos forma de justificarlo más que hacer una tablita, que si el grado del polinomio es impar, la imagen va a ser todos los reales, ¿sí? Y si el grado es par, bueno, habrá que ver, dependiendo, lo más probable es que no. O sea, eso es lo que les podría ir adelantando.
Y si no se ve bien ahí, lo amplío en la pizarra el gráfico, que lo tengo de acá, que se ve un poco mejor. Esta, fíjense que la f es la función f de x igual a x al cubo, ¿sí? Yo lo que les propongo, ustedes en este momento pueden parar el video y agarrar y hacer una tablita con x y f de x y tomar distintos valores, ¿sí? No tienen que ser enteros, no tienen que ser positivos, tienen que, prueben de todo, ¿sí? Y lo mismo con g, que es la que está en marrón, es un poco más compleja, es un polinomio, fíjense que esta era un polinomio de grado 3, esta también es un polinomio de grado 3, pero está factorizado, G. Fíjense que tiene como, este tiene las raíces en 1, menos 2 y 3, ¿sí? Así que, perdón, disculpen, 1, este es el menos 2, este es el 1 y este es el 3. ¿Sí? Y el azul es el H, que es de grado 3 también. Fíjense que también está factorizado. Tiene una raíz doble en menos 1 y una raíz simple en 1. Y este que está acá, en amarillo, es el único de grado par. Y como verán, si yo hago lo mismo de recién con este gráfico y voy tomando distintos IES, ¿sí? Desde muy abajo voy a encontrar los gráficos de estas tres polinómicas de grado 3, pero no voy a encontrar el gráfico de esta, hasta el 0. Entonces esta P tiene como imagen de 0 a más infinito, el 0 incluido, ¿sí? De 0 a más infinito, en este caso, la imagen de P, y en este caso la imagen de F, y de G, y de H, es todos los reales. Otra función que vamos a ver es lo que se llama raíz cuadrada. Estas son las funciones más generales, después vamos a ver combinaciones de ellas, ¿sí? La función raíz cuadrada está dada por la fórmula f de x igual a raíz cuadrada de x. Entonces, si yo tengo esta fórmula, para poder aplicar una raíz cuadrada, x, en este caso, no puede ser cualquier número real, sino que tiene que ser un número entre 0 y más infinito, o sea, de 0, incluido el 0, a más infinito. Entonces es el primer ejemplo donde como dominio ya tengo, como dominio natural, ¿sí? Ya tengo solamente, lo tengo restringido, o sea, no tengo todos los reales, a eso me refiero. La imagen de esta función es de 0 a más infinito, ¿por qué? Y porque la raíz cuadrada siempre me devuelve números no negativos, ¿sí? Y en el mejor de los casos me devolverá 0 si pongo raíz cuadrada de 0. Y el gráfico, si uno hace una tabla de valores, es como agarrar la rama de la parábola x al cuadrado, que está la rama de la parábola, lo voy a hacer de vuelta en la pizarra. La rama de la parábola igual, sí, la voy a escribir así, igual x al cuadrado, ¿sí? Es una parábola así. Está acá. ¿Sí? Y se cruzan. Me quedó, no, esperen. Lo borro un cachito porque, fíjense, si yo agarro esta y igual x al cuadrado, ¿sí? Cuando x vale 1, y vale 1, ¿sí? Y acá, en raíz cuadrada de x, pasa lo mismo, ¿sí? O sea, f, si yo hago f de 1, es raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces, en 1, en el punto 1, 1, se cruzan, ¿sí? Y la parábola hace esto. Me está fallando un poco el pulso. Es simétrica, aunque no lo parezca. Esta es la parábola, ¿sí? Horrible, perdón, a ver si con marcador me queda un poco mejor. Pero la parábola hace una cosa así, ¿sí? Y se cruzan acá, perdón. Ahí. Y
Y bueno, y lo que sucede es que es como esta rama de la parábola, pero acostada, ¿sí? Invertida y acostada, ¿no? Esta F es como la rama positiva de y igual x al cuadrado. ¿Sí? Estas que yo dibujé acá, F, G, F es raíz cuadrada de x y G ya es una función raíz cuadrada, pero en lugar de ser de x es de x menos 1, o sea, es un corrimiento. ¿Sí? Si uno arma una tabla de valores, va a ver que en 1, cuando yo reemplazo acá por 1, esto me da 0. No puedo poner nada más chico que 1 porque me daría negativo. Por ejemplo, si yo acá pusiera 0, me quedaría la raíz cuadrada de menos 1 y eso no lo puedo procesar en los reales, así que no funcionaría. Y después, esta que está acá, h, es raíz cuadrada de x más 2 menos 2. ¿Sí? Las pueden tratar de graficar con las tablitas, como yo les decía, o sea, agarrar y hacer x, de hecho, se los recomiendo, hacer x, g de x, y poner distintos valores. Y lo primero que uno tiene que hacer antes de, por ejemplo, de esto, es darse cuenta que el x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Acá lo mismo. Acá para h, x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces eso me va a decir que x tiene que ser mayor o igual que menos 2. Entonces esta, en este caso, el dominio de h, ¿sí? Es de menos 2 a más infinito. ¿Sí? Y después tiran valores, x, h de x. ¿Sí? Y van a ver que tiene este comportamiento. Con G lo mismo. O sea, el dominio es de 1 a más infinito y poniendo valores entre 1 y más infinito van a tener este tipo de gráfico. ¿Sí? Bien. Después tenemos la función módulo de x, que es justamente utilizar la definición de módulo, o sea que para cada x voy a tener la fórmula módulo de x, o sea, va a ser x si x es mayor o igual que 0 o menos x si x es negativo. ¿Sí? Entonces, cualquier número real puedo calcularlo en módulo, así que su dominio vuelve a ser todos los reales, y la imagen es de 0 a más infinito porque lo único que me van a dar son resultados no negativos. Y el gráfico es una V, es esta de acá, la V verde, ¿sí? Formada por las rectas igual X, en realidad por las semirrectas, igual X e igual menos X, las semirrectas positivas estas. ¿Sí? Y eso sale de esto de acá, ¿sí? Porque si... ¿Por qué? Y porque si la función esta, si vamos con esta, si f de x dijimos, f de x es módulo de x, ¿sí? Entonces, esto estoy diciendo que y es módulo de x, o sea que a veces es x y a veces es menos x. Esto es si x es mayor que 0 o igual. Y esto si x es negativo. ¿Sí? Para esta f. Entonces, por ejemplo, f en 0, si yo hago x módulo de x, si x vale 0, el módulo vale 0. Si x vale 1, el módulo vale 1. Y si x vale cualquier número positivo, ¿sí? Cualquier número positivo me va a dar el mismo número, ¿sí? Pero si x me da cualquier número negativo, me va a dar menos ese número. Entonces ahí me aparece la rama esta. Y para los positivos me aparece esta rama. Entonces es una B, ¿sí? En los otros dos ejemplos, también el dominio es todos los reales, pero está un poco corrido y el vértice de la B, ¿sí? Entonces después vamos a ver distintos ejemplos. Solamente estoy presentando la función módulo. Y la imagen de esta, ojo, de esta función de la f es de 0 a más infinito. Fíjense que para esta h, que este grafiquito de acá, la azul, no es la imagen de 0 a más infinito, sino es de 1 a más infinito. Pero eso lo vamos a ver cómo lo calculamos después.
¿Sí? Entonces, por ahora uno tiene una función y lo que puede hacer es una tabla de valores, después de calcular el dominio. Y el último ejemplo, que tal vez es el más complicado hasta el momento, son las funciones racionales. Las funciones racionales van a ser funciones f dadas por división, por un cociente de polinomios. O sea, una fracción donde, de p de x sobre q de x, donde p y q son polinomios. ¿Sí? En particular, la más sencilla es 1 sobre x, donde fíjense que P es 1 y Q es X, ¿sí? Así que hay un polinomio de grado 0, una constante arriba, y un polinomio de grado 1 abajo, ¿sí? Entonces, si uno arma una tabla de esto, bueno, primero, el dominio de esto es todos los reales menos el 0. Fíjense que yo puedo poner cualquier número menos 0 porque no puedo dividir por 0. Entonces, el dominio es todos los reales menos el 0, conjuntísticamente hablando, o de menos infinito a 0, unión 0 más infinito. Fíjense que acá estoy sacando al 0, ¿no? Estoy uniendo dos abiertos, el 0 no está acá, el 0 no está acá, entonces no va a estar. La imagen, ahí vamos a ver un cachito, si uno hace una tabla de esto, de la función esta, f de x igual 1 sobre x, ¿sí? Y hace x, f de x, y va a notar, o sea, primero, el 0 no lo puedo poner, ¿sí? Pero, por ejemplo, si pongo 1, me queda 1 sobre 1, me queda 1. Si pongo un 2, me queda 1 sobre 2, un medio, ¿sí? Entonces, lo que tengo es que cuando avancé un casillero en x, me reduje a la mitad, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando pongo 3? Y cuando pongo 3, y vale, o f de x vale un tercio. Entonces, ¿qué van viendo? Van viendo que se va achicando. Cuando pongo 4 es un cuarto. Y así se va haciendo cada vez más chiquitito, ¿sí? Cada vez se va acercando a 0 esto, ¿sí? O sea, f de x se va haciendo cada vez más chiquito. De hecho, si yo pongo, no sé, 100, es 1 sobre 100, que es un número, una centésima, es un número muy chiquitito, 0,01, ¿sí? Y si pongo, imagínense si pongo 10.000, es un número más chiquitito. Entonces se acerca a 0, pero nunca es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer 1 dividido algo, para hacer una división 0, tiene que ser 0 el numerador, pero el numerador está fijo, entonces es 1. Siempre 1, entonces no va a poder nunca valer 0. Entonces se acerca a 0, pero nunca vale 0. Y lo otro es que tampoco vale negativo para ningún positivo. Ahora, si yo evalúo en negativos, por ejemplo en menos 1, voy a tener 1 dividido menos 1, menos 1. Si lo hago menos 2, 1 dividido menos 2 es menos 1 medio. Y tengo la misma idea de recién, pero con negativos, ¿sí? Que a medida que el negativo se hace más grande en módulo o más negativo, ¿sí? El valor de f se hace cada vez más cercano a 0 y de vuelta no vuelve a tocar el 0. Entonces, por eso tiene este gráfico. Entonces, se acerca, tiene dos ramas, fíjense que es el primer ejemplo que vemos, que tiene como el gráfico partido en dos partes. El gráfico es uno solo y se llama hipérbola de dos ramas. O sea, el gráfico está conformado por dos conjuntos de puntos, cada uno es una rama, y son conjuntos de puntos disjuntos, ¿sí? Están separados. Y la imagen es todos los reales menos el 0, porque justamente el único valor que no puedo conseguir es el 0, ¿sí? Porque no puedo hacer que esta división me dé 0 nunca. Bien, entonces, para estas, ya que estamos y estamos rondando un poco el final, vamos a hablar un poco vamos a trabajar un poco con estas funciones. Las asíntotas, vamos a definir, las asíntotas son rectas a las que el gráfico de una función cualquiera se puede pegar, pero sin tocarla. Esa es la definición de una asíntota. O sea, el gráfico se pega, pero no se toca. Todas las polinómicas, raíces y módulos no lo poseen, pero las racionales sí suelen tener. De hecho, si miran el ejemplo anterior, ¿sí? Acá
tengo la recta x igual 0, la recta vertical x igual 0, es una asíntota vertical de esta función y la recta horizontal igual 0 es una asíntota horizontal, porque el gráfico, o sea, cada una de las hipérbolas se va pegando, cada una de las ramas de la hipérbola se va pegando a eso. Sin embargo, nunca puede valer 0, ni x, ni un x del dominio, ni un y de la imagen. La fórmula, o sea, si la función racional se puede escribir de esta manera, como una constante sobre x menos otra constante b más una constante a y b, c están fijos, entonces f va a tener una asíntota vertical de ecuación x igual a b, porque justamente b no está en el dominio, fíjense que no puedo dividir por 0, y va a tener una asíntota horizontal de ecuación x igual c, ¿sí? Estos son ejemplos muy específicos de racionales y se llaman homográficas, ¿sí? Donde van a tener los gráficos de esas funciones, van a ser así, ¿sí? Con una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Esta es el ejemplo más sencillo de una homográfica. De hecho, se le dice a esta es la homográfica. Bueno, yo les puse para terminar 3 ejemplos distintos. De funciones, racionales que se pueden llevar en algunos casos a funciones homográficas sin verse al principio como tales. Por ejemplo, esta. Tengo x más 4 sobre x menos 1, son dos polinomios de grado 1, claramente no se ve así. El dominio es todos los reales menos el 1, ¿sí? Porque no puedo dividir por 0, recuerden siempre eso. Y lo que hago es trabajar esta expresión. Si yo trabajo esta expresión, es decir, a x más 4 lo escribo como x menos 1 más 5. O sea, esto es agarrar x más 4 y dividirlo por, agarrar el algoritmo de división y dividirlo por x menos 1. Y esto es cierto, ¿sí? Porque si yo saco los paréntesis y asocio al menos 1 con el más 5, me queda de vuelta el más 4. Y después distribuyo la división, o el 1 sobre x menos 1, entonces me queda, esto se simplifican siempre que x sea distinto de 1, y me queda 1 más 5 sobre x menos 1. Esta cuenta, repítanla, háganla paso a paso. Entonces, si me queda así, esto sí tiene esta pinta. Donde A es 5, fíjense que A es 5, B es 1 y C es 1. ¿Sí? Entonces, de ahí puedo sacar que la asíntota vertical es x igual a 1 y que la horizontal es igual a 1, sin demasiada dificultad. Ahora vemos el gráfico, pero ya con esto tengo mucha información. Después, creo que, a ver si lo tengo por acá. Esta era, sí, exacto, sí, lo tengo acá. Esta es la función, ¿sí? Acá está escrita como homográfica, como 1 más 5 sobre x menos 1, y tiene esta asíntota vertical, es esta, y esta asíntota horizontal, ¿sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta manualmente de esto? Por ahora, con una tabla de valores. Entonces yo empiezo a tirar primero, la asíntota vertical es fácil identificarla por el dominio, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, ¿qué cuenta no puedo hacer? No puedo dividir por 0, ahí tiene la asíntota vertical. Pero la horizontal, si yo me olvidé de que esta fórmula ya me la probé, la ecuación, o la constante de la asíntota horizontal, lo que tengo que hacer es una tabla de valores. Y ahí va a surgir que esto se va acercando a 1 como imagen, pero nunca puede valer 1. Básicamente porque este término nunca puede valer 0. ¿Sí? Otra racional, esta, f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Esta función tiene como dominio todos los reales menos el menos 1, ¿sí? Porque no puedo dividir por 0 y se hace 0 cuando x es menos 1, el denominador. Y arriba tengo una diferencia de cuadrados que la puedo factorizar como x menos 1 por x más 1. Y eso me viene al pelo porque abajo tengo el mismo factor que arriba, entonces puedo simplificar este factor con esto,
¿sí? Y me sobrevive solo x menos 1. Entonces esto me dice que la fórmula esta es equivalente, es una expresión equivalente a x menos 1. O sea que esta racional es una expresión equivalente a una lineal. Perdón. Y eso es re loco, porque no me lo hubiera esperado, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo esto es que f de x es una lineal, x menos 1, casi toda, ¿sí? ¿Por qué casi toda? Y porque en realidad esta cuenta yo la pude hacer siempre que x sea distinto de menos 1, ¿sí? Entonces, va a ser una lineal sacándole el menos 1 del dominio. Es una lineal con un agujerito. Este era el gráfico del anterior y este es el gráfico de esta. O sea, el gráfico es una recta, fíjense que acá no es una hipérbola, es una recta, porque trabajamos la expresión con un agujerito. ¿Sí? Yo dibujé el agujerito un poco exagerado. ¿Sí? Pero sí, en realidad, si uno le hace poco zoom, no se vería el agujerito, ¿no? Pero sí, suponiendo que uno hace un poco de zoom. Y el último ejemplo es esta polinómica. Fíjense que en el primer ejemplo los dos polinomios eran del mismo grado, ¿sí? De grado 1. En este el de arriba era de grado mayor al de abajo, de grado 2 y el de abajo de grado 1. Y acá es al revés, el de arriba grado más chico que el de abajo. Entonces, esta racional tiene como dominio todos los reales menos el 2 y el menos 2, porque esta es una diferencia de cuadrados que tiene dos raíces, el 2 y el menos 2. Eso, acá este es el momento donde le ponen pausa al video y dicen, ¿es verdad lo que dijo? A ver por qué. Y bueno, y buscan las raíces de ese polinomio de grado 2 y van a ver que tengo razón. Entonces, si yo trabajo esta expresión de abajo como una diferencia de cuadrados, tengo algo similar a lo de recién, nada más que en el denominador tengo el grado mayor y tengo la diferencia de cuadrados. Entonces, fíjense que de vuelta vuelvo a cancelar siempre que x sea distinto de menos 2 y de 2, y me queda, en este caso no me queda una lineal, sino me queda una racional. ¿Por qué? Porque me sobrevive el término de abajo, x menos 2, y arriba sí me queda un 1. Recuerden que cuando uno simplifica en un producto, ¿sí? Acá no queda 0, queda un 1, ¿sí? Ojo con eso. Y entonces me queda esto, que es una homográfica, ¿sí? Fíjense que, es más, f de x es casi siempre esta. ¿Por qué digo casi siempre? Porque en realidad esta fórmula que yo conseguí la podría evaluar en el menos 2, porque fíjense, si yo evalúo en menos 2, me queda menos 2, me queda menos 4. Entonces eso no me da 0 en el denominador. Entonces esta, ¿sí? Es engañoso, ¿no? Porque uno diría, bueno, entonces el menos 2 sí está en el dominio. No, el menos 2 no estaba en el dominio de la original y no va a estar en esta. Lo que va a pasar es que la voy a graficar como esta y le voy a quitar el punto que tendría si esta tuviera al menos 2, que sería este puntito de acá. Entonces es una homográfica con un agujerito. En el caso anterior era una lineal con un agujerito. ¿Por qué no puedo poner el menos 2? Y porque en la original no podía dividir por 0. Y 0 se me daba en 2 y en menos 2. Entonces eso lo tengo que seguir respetando. Entonces es casi una homográfica, o sea, va a ser siempre, porque esta expresión es casi siempre equivalente a esta. ¿Qué quiere decir casi siempre? Esto es igual a esto, siempre y cuando x sea distinto de 2 y menos 2. Entonces tengo que hacerlo cumplir. Bien, entonces con eso cerramos un poco lo de racionales, ¿sí? Tienen muchísimo para practicar. Tienen en el libro de Adams, de la 29 a la 39, tienen un poco esto desarrollado y pueden hacer hasta el ejercicio de la práctica, hasta el ejercicio 11 de la práctica 2. Entonces yo les recomiendo revisar las cuentas de esto, volver a ver lo que hicimos, a ver si se entendió, y ir al libro también, ¿sí? Y hacer la práctica. Así que bueno, nos vemos.